cómo ser un aporte en esta ciudad que nos rodea. ¿Qué tan diferentes tenemos que ser para realmente llamar la atención, influenciar y renovar la ciudad? Te invito a acompañarme en esta oración. Oremos. Padre, te damos gracias en primer lugar por esta hermosa ciudad, Valparaíso. Qué privilegio es estar acá, en un lugar tan hermoso, tranquilo. Siempre que estamos acá los domingos pienso, bueno, cuán distinto quizás esta avenida Gran Bretaña con estos pajaritos a otros lugares de Valparaíso. Y es un privilegio estar acá para reflexionar en tu palabra, para reflexionar en cómo estamos viviendo nuestra fe, nuestra iglesia, cómo estamos construyendo iglesia en el día a día, en la ciudad donde tú nos has puesto a servir. Te pedimos por este estudio de hoy que pueda ser de edificación de ánimo para nuestros corazones. En Cristo Jesús, amén. Amén. La siguiente diapositiva, no sé si alguien puede pasarla. Ahí está. Estamos en esta serie, ¿no? Los sellos de IPLA. Hemos pasado este primer mes de marzo, primero entre comillas, ¿no? Pero marzo, estudiando algunos sellos característicos de nuestra comunidad acá en Playa Ancha. Hemos hablado del Evangelio, lo primero, la centralidad del Evangelio. Luego hablamos de lo que significa ser comunidad, familia, ¿no? La semana pasada hablamos de misión, estar atentos en cómo vamos a llevar el Evangelio a los demás. Y hoy día veremos un cuarto concepto, que es el concepto de la renovación cultural, la renovación de la ciudad, es embellecer la joya del Pacífico, ¿no? Y lo vamos a hacer a partir de este pasaje hermoso de Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, así que te invito a que tengas tu Biblia abierta en Mateo 5, 13 al 16. Y este es un pasaje maravilloso, ¿no? Porque está escrito de tal manera por Mateo, uno de los 12 discípulos de Jesús, que nos desafía a nuestra manera de vivir, a los discípulos, a entender qué significa ser un seguidor de Jesús hoy día. ¿Qué significa ser relevantes en la ciudad? ¿Qué significa ser influyentes en el lugar donde el Señor nos ha puesto? ¿Cuál es el rol que los discípulos debían cumplir? Imagínense, esto es una incipiente comunidad. Hay 12 apóstoles, un par más de discípulos, quizás unas 100, 200 personas tal vez, y una multitud que estaba escuchando y expectante a lo que el Señor iba a enseñar. Y no solo en este pasaje de Mateo 5, sino en todo el Evangelio de Mateo, vamos a ver que lo que el autor quiere dejar claro, lo que el Señor quiere dejar claro, es que ha llegado el reino de Dios a este mundo. Y este reino de Dios, ¿saben lo que trae? Trae salvación, desde luego, trae renovación, pero por sobre todas las cosas trae gloria al nombre del Señor. Según el relato de Mateo, desde el capítulo 1 en adelante, vemos que Jesús ya había comenzado su ministerio público, pero desde luego en un comienzo, en el capítulo 1, vemos que Jesús es una persona especial, porque es el descendiente ¿de quién? De Abraham, dice el capítulo 1, y es el descendiente del rey David, el Mesías del linaje de David. Es decir, es quien viene a liderar y liberar al pueblo de Dios. Además, Jesús, un poquito más adelante, capítulo 2, 3, había sido bautizado por Juan el Bautista, había sido ungido por el Espíritu Santo como el verdadero Hijo de Dios, y se escuchó esa voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él, ¿no? Y después que Jesús es ungido, va al desierto y vence a la tentación de Satanás por medio de la propia palabra del Señor. Así que aquí está Jesús, comenzando su ministerio público, escogiendo los apóstoles, demostrando el poder que venía por medio de milagros y enseñando cosas maravillosas, como las que vamos a ver hoy día. Entre el capítulo 5 y 7 vemos este sermón del monte, famoso pasaje, ¿no? Este discurso, enseñanza, predicación que ha moldeado a la iglesia por los siglos, ¿no? El sermón del monte. Algunos lo conocen como el programa de gobierno del reinado de Jesús. O incluso uno podría verlo como la constitución de la república del reino de Dios, ¿no? Por esto mismo, Jesús
comienza su sermón desafiando a sus discípulos, a sus seguidores, a ser totalmente distintos, diferentes a lo que el mundo espera. ¿Por qué somos distintos? Porque dice el capítulo 5, en los primeros versículos: dichosos, bienaventurados sean cuando sufran, cuando lloran. Dichosos los humildes. Alégrense cuando sean perseguidos. Imagínense el cambio cultural que está generando Jesús. Discípulos que iban a marcar la diferencia. Y justamente en estos versículos del 13 al 16, el Maestro, nuestro Señor Jesús, viene a explicar tanto la necesidad de ser diferentes, como también, ¿no?, la relevancia, la importancia de ser la sal y la luz del mundo. Escucha esto: los cristianos somos diferentes al mundo que nos rodea porque Jesús mismo nos define como la sal y la luz del mundo para la gloria del Padre. ¿Qué significa esto? 3 cosas vamos a ver en el sermón de hoy. 3 cosas que significa o que implica ser diferentes en nuestro mundo, especialmente relevantes en esta joya del Pacífico. Primero, vamos a ser diferentes porque somos la sal que preserva la tierra. Versículo 13. Somos la sal que preserva la tierra. Segundo, somos diferentes porque somos la luz que ilumina el mundo. Versículos 14 y 15. Y tercero, somos para la alabanza de Dios Padre. Versículo 16. Somos la sal, somos la luz, somos para la alabanza de Dios Padre. Vamos con lo primero, ¿no? Somos la sal que preserva, porque Jesús quiere dejar claro que el poder de su mensaje radica en que aquellos que han confiado en Él, aquellos que están dispuestos a ser sus seguidores, sus discípulos, como los que estaban escuchando acá este sermón del monte, se convertirían en un grupo social que de alguna manera iba a marcar la diferencia. ¿Cómo? Sosteniendo, sazonando, preservando, y escucha bien, hasta fertilizando el mundo entero. Ser la sal de la tierra significa que nosotros como cristianos, como iglesia de Cristo, evitamos que el mundo entero se descomponga, se autodestruya. Sin la presencia de los discípulos de Cristo, que realmente vivan para Él, el mundo terminará por autodestruirse. Pero gracias a que estos discípulos comenzaron a llevar este mensaje por todas partes, la presencia de esta contracultura cristiana ha hecho de que el mundo no se autodestruya. Y ha permitido que grandes culturas, ¿no?, a lo largo de los siglos florezcan, se desarrollen, puedan exaltar la belleza, la bondad, el cuidado. Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee, ¿no? Y justamente piensa cómo en las últimas décadas, ¿por qué no decir siglos atrás, e incluso ayer o anteayer mismo, ¿no?, la propia fe cristiana se ha vuelto insípida, sin sabor, porque a veces preferimos pasar piola a cómo reacciona el mundo. Y todo esto ha generado una grave crisis en la reputación de la iglesia, no solo en Occidente, sino en el mundo entero. Si no, mira Europa. ¿Qué está pasando en Europa? Donde muchos han decidido despreciar, desechar la fe cristiana y están ahí siendo abiertos, están vulnerables a la llegada del islamismo, ¿no? Hay una imagen maravillosa de esto, ¿no? Hace 100 años atrás, más o menos, ustedes saben que Chile era millonario gracias al salitre. Salitre, uno de los grandes tesoros que tuvo Chile en su momento, vendió mucho, exportó mucho el salitre. Y este salitre era muy famoso por 2 cosas. La parte buena era que era un fertilizante, ¿no? Ayudaba a fertilizar la tierra, a cultivar.
Pero la parte mala, la Primera Guerra Mundial, el salitre se usaba ¿para qué? Para pólvora, el explosivo, ¿no? Entonces la guerra, Chile vendió mucho, se hizo millonario. Ese mismo salitre, entonces, que era usado para fertilizar la tierra, también podía ser usado para matar a personas. Entonces, la pregunta para nosotros es ¿qué tipo de sal quieres ser? ¿Qué significa para nosotros ser salitre o sal? Que no es lo mismo, pero parecido, ¿no? En la tierra. ¿Cómo podemos bendecir, fertilizar, preservar incluso nuestra ciudad? Y digo preservar porque tú sabes que en el tiempo en que Jesús enseñó esta imagen, ¿no? La sal justamente era usada para preservar los alimentos, ¿no? Los pescados tú los podías meter en sal y duraban ahí 1 mes, 2 meses. ¿De qué manera nosotros vamos a preservar el mundo entero para que evite caer en la descomposición? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es la gran pregunta. Yo te animo a que primeramente pregúntate, ¿qué tan real, qué tan vivo, qué tan poderoso es Jesús en mi vida? ¿Cuán presente está su mensaje? ¿Realmente soy un discípulo de Cristo dispuesto a ser su sal? Y luego tener eso de indagarlo en tu mente, en tu corazón. Busca imitar a Jesús en todas las áreas, en todas las esferas de tu vida. En tus conversaciones, en tus relaciones, en tus proyectos personales, en tu trabajo, en tus sueños, tus anhelos. ¿Son realmente coherentes con el mensaje de Cristo? Vamos con lo segundo, ¿no? Lo segundo que nos plantea este mensaje de Jesús, que nos llama a ser diferentes, son estas 2 maneras en que siendo luz del mundo, marcamos una diferencia, ¿no? Que ilumina no solo la ciudad, sino todo el mundo. Mira el versículo 14 y 15. Por una parte, el ser la luz es como ser esta ciudad que en la noche ilumina a su alrededor. ¿Por qué? Porque está en lo alto de una colina, ¿no? Como arribita el cerro acá en Playa Ancha, arriba está la ciudad y puede iluminar todo. Y esto es muy interesante porque no sé si te ha tocado ir al campo, lejos de una ciudad, oscuro, y de repente ves de lo lejos los destellos de una ciudad, ¿no? Pasa mucho en Santiago, cuando uno va ahí por, no sé, Colina, o más atrás, como Tiltil, y uno ve, se ve las luces de Santiago. O cuando uno está ahí, camino a La Serena, por allá, uno ve las luces de lejos. E incluso cuando vienen los navegantes en los barcos, oscuro en la noche, empiezan a ver los destellos de luz de Valparaíso, ¿no? Esa diferencia es la que marca, de alguna manera, nuestro llamado a ser, de generar luz en medio de la oscuridad. Ser como un verdadero faro de luz a quienes están perdidos, a quienes están desorientados, ¿no? Y fundamentalmente, escucha esto, los cristianos debemos ser luz, esta ciudad en lo alto de un monte, para traer claridad en medio de la confusión, para traer esperanza en medio del desánimo, para traer convicción en medio de esta sociedad tan relativista, que uno no sabe qué está bien, qué está mal. Esa luz nos trae Cristo a nuestras vidas. Recuerdo que hace unas semanas cuando se cortó la luz en Chile, ¿se acuerdan? Hace como 2 semanas, 3 semanas atrás se cortó la luz. ¿Qué día fue eso? Martes. Lo tiene bien ahí recordado en la memoria. Bueno, cuando se cortó la luz fue bastante angustiante, ¿no? Fue preocupante para muchos, especialmente gente que depende de su negocio, su vida, de la luz eléctrica. Causó mucha tensión. Pero la gran pregunta es, ¿cómo reaccionaste tú durante ese corte de luz? ¿Cuán diferente fuiste al resto de la sociedad, no? ¿Pudiste demostrar que eres un hijo de Dios en ese contexto? Bueno, y lo segundo que nos plantea este texto es precisamente ser esta luz, esta lámpara encendida en medio de la casa, en medio del hogar. Y esta es una imagen bella, ¿no? Porque es precisamente el hogar, el lugar más íntimo que todos nosotros tenemos, donde probablemente somos los verdaderos yo. No es tanto como soy afuera, en la calle, en la iglesia, sino como eres en la casa, es como eres verdaderamente. Y el Señor nos está llamando ahí ser luz, ¿no? Es el espacio íntimo que genera impacto a la luz del Evangelio. Y hay un pastor que falleció hace un par de años atrás que se llama
Tim Keller, él dice que las luces más brillantes del Evangelio para nuestra ciudad surgen en nuestros hogares, en nuestras casas. Lugares seguros, confiables, donde, escucha bien, la sexualidad, las finanzas y hasta el poder se viven según la palabra de Dios. Déjame preguntarte entonces, ¿cómo estás viviendo en tu casa? ¿Cómo son las relaciones interpersonales en tu hogar? ¿Vives tu sexualidad con fidelidad a Dios? ¿Administras tus finanzas sometiéndote al Señor? ¿Tomas decisiones e influyes y tienes un entendimiento del poder con humildad, con servicio y con amor al prójimo? ¿Cómo estás viviendo, no? En tu hogar, como esta lámpara encendida. ¿O realmente te escondes en un cajón, como dice acá el versículo 15? Ahora bien, fíjate que el llamado que el Señor nos está haciendo, o esta descripción que le está haciendo, tanto de ser sal como ser luz, no es un llamado individual, solo para ti, personal, donde apruebo o desapruebo, sino que Él está llamando a los discípulos como un cuerpo. Y les dice, ustedes son. Jesús está llamando a una comunidad, a un equipo, a vivir diferentes al mundo, a ser distintivamente distintos, llamativamente diferentes al mundo. Por eso el rol de la iglesia, queridos, es tan importante acá donde estamos, porque nos permite demostrar al exterior que nosotros construimos relaciones diferentes, que podemos apoyarnos juntos, que podemos llamarnos la atención si alguno se está escondiendo en su cajón, donde podemos servirnos, alentarnos para ser fieles discípulos de Cristo. Y mi oración, queridos, es que esta iglesia, la iglesia de Playa Ancha, continuamos sirviendo a nuestra joya del Pacífico para sacarle brillo a la joya, ¿no? Pulirla, para que no se vuelva tan opaca, tan sucia, tan oscura como podría llegar a ser. Y lo tercero y último que nos plantea este versículo, este pasaje en el versículo 16, es probablemente lo más relevante de este pasaje, ¿no? Y nos dice que la razón por la cual somos diferentes como iglesia, la razón por la cual marcamos la diferencia, es para que más y más personas lleguen a alabar al Señor. Fíjate bien, finalmente lo que nos plantea el pasaje en este versículo 16 es que hoy día tú y yo somos un equipo distinto, que es sal, que es luz, con el propósito de traer adoración, gloria al Señor. Hacer brillar la luz de Cristo producirá no solo unidad, vidas distintas, sino debería traer adoración, evangelismo, misión hacia afuera. Hermano, tú y yo, como discípulos de Cristo, nos convertimos en verdaderos faros de luces que invitan a más a unirse a este canto celestial de alabanza, de adoración al Señor. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos, los demás, los que están afuera, puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Fíjate bien cómo Jesús construye su argumento. Él nos está diciendo, sé diferente, actúa bien, sé obediente, sé santo, para hacerte famoso, ni menos para que te valoren más, sino sé santo, sé diferente, para que los demás exalten a Jesucristo, al Señor, al Padre. Entonces, la existencia de la iglesia no es para saciar nuestros deseos religiosos, sentirnos mejor que otros, superiores a otros, sino para traer mayor gloria a Dios. Toda la Biblia habla de esto, ¿no? El libro de Éxodo, que lo leímos hace un rato, y la carta de Primera de Pedro, lo expresa muy claramente, como esta característica del pueblo de Dios, de ser un reino de sacerdotes santos, apartados por Dios, como dice Primera Pedro, para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿no? Habían visto una salvación impresionante del Señor, con 10 plagas increíbles. El mar se había abierto en dos, habían salido.
libres de la esclavitud en Egipto. Y Dios le dice a Moisés, ahora a ustedes les toca vivir obedeciéndome, siendo rectos, siendo santos. No para ser más valorados, no para que sean salvados, porque ya lo fueron, sino para la alabanza del nombre de Dios en medio del mundo. Déjame preguntarte entonces, ¿tú estás haciendo brillar la luz de Cristo delante de todos? Y si en realidad tú dices, es que yo no estoy seguro qué tan cristiano, qué tan cristiana soy, bueno, quizás algo bueno que podrías hacer es evaluarnos a nosotros y decirnos, oye, ustedes son como buenos cristianos, malos cristianos, coherentes o no, o les falta desarrollar esta área en sus vidas. Porque escucha, no queremos ser buenos, santos, diferentes, influyentes, para simplemente ser reconocidos, ¿no? Eso sería idólatra en nuestro corazón. Si no lo hacemos para que la gloria de Dios transforme, renueve esta ciudad. Recuerdo el ejemplo de mi abuelita Anita Jesús, quien durante toda su vida sirvió al Señor, iba a la iglesia, perseveró en los caminos del Señor y por más de 50 años oró por su esposo, por mi tata Nazario, para que él se convirtiera al Evangelio de Cristo. Y tuvo un testimonio maravilloso, ¿no? De perseverancia, de oración. Y unos años antes de fallecer, mi tata, por ahí por el año 98, 2000, por ahí se convirtió a Cristo. Y se unió a este cántico celestial de alabanza, de honra al Señor. Queridos, el pasaje de Mateo 5, ¿no?, nos lleva a reflexionar en cuán diferentes estamos siendo al mundo que nos rodea. Cuán distintos somos a esta Valparaíso que algunos llaman de capa caída. Cuán distintos somos. No para sentirnos superiores ni nada de eso, ¿no? Sino para servir, para preservar, para iluminar y finalmente invitar a otros a unirse a esta alabanza a nuestro Señor. Si tú eres nuevo en medio nuestro, si estás explorando la fe cristiana, déjame decirte que el llamado a ser discípulo de Cristo no es algo fácil. Somos llamados a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz, a seguirle a Él. Pero hay algo maravilloso de ser un discípulo de Cristo. Y es que todo lo que hacemos, lo hacemos porque primero Cristo lo hizo por nosotros. Primero Él nos salvó. Jesús no solamente nos mostró el camino, tienen que vivir de esta manera, sino Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y también Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo que ilumina nuestras vidas. Y nuestra oración es que también ilumine este gran y maravillosa ciudad de Valparaíso. Mucho se habla, ¿no?, de que Valpo es una ciudad maravillosa porque es totalmente distinta a cualquier ciudad del mundo, ¿no? Incluso en comparación, los turistas, los gringos, los europeos que llegan a Viña y dicen, ¡uy, qué linda esta ciudad! Pero se parece a hartas otras ciudades que conozco en el mundo. En cambio, Valparaíso, dicen, es única, inigualable, dicen. Y quedan enamorados de Valparaíso, ¿verdad? Muchas veces. Dicen, wow, esto sí que es loco, nunca lo había visto, ¿no? Las casas, los colores, el mar. Bueno, la pregunta para nosotros es, ¿cómo podemos sacarle brillo a este Valparaíso tan distinto? ¿Cómo crees que debería ser nuestra iglesia para provocar una renovación de nuestro barrio, en nuestra ciudad? Para que finalmente todos nos unamos a este cántico de alabanza, de gloria al Señor. Comencemos por evaluar nuestras vidas, nuestras relaciones interpersonales. Y luego, sin dejar de mirar a Cristo, santifícate, sé diferente. Marca la diferencia a tu alrededor para que los demás adoren al Señor. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias porque la Biblia nos desafía a no conformarnos a nuestro estilo de vida, sino a siempre estar evaluándonos, a arrepentirnos de los pecados, de la idolatría de nuestros corazones
y a confiar en el sacrificio redentor de Jesucristo. Gracias porque Él es suficiente, porque Jesús nos define. Hemos sido adoptados como hijos, como hijas, para anunciar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, ayúdanos a renovar esta ciudad, a servirte, a traer luz en medio de la confusión, a traer esperanza en medio del desánimo, a traer convicción, certezas en medio del relativismo que vemos a nuestro alrededor. Te lo pido, Padre, para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos.